como les comentaba al principio, ya Natica entró, ¿cierto? Natica, ¿ya entraste? Sí, ya entré, tío. Perfecto, Ahorita. muñeca. Entonces, vea, el ajedrez está reglamentado por algo que se llama la FIDE. La FIDE es la Federación Internacional de Ajedrez. Es la que fija las reglas del ajedrez a nivel mundial. ¿Para qué se fijan las reglas? Para que yo pueda jugar con un jugador de Noruega, por ejemplo. Para que yo pueda jugar con un jugador de Kazajistán, ¿cierto? Entonces, yo entro, ahora les voy a decir cómo entrar y crear un usuario para uno poder jugar ajedrez con cualquier jugador del mundo entero, ¿sí? Pero para poder jugar ajedrez se necesita que las reglas sean unificadas, es decir, lo que un árbitro cobra como penalti en Colombia, el árbitro debería cobrarlo como penalti en Emiratos Árabes, o en Irán o en Turquía, ¿cierto? Porque son unas reglas universales. Exactamente lo mismo pasa con el ajedrez. Entonces, la FIDE, dentro de las reglas, dice, el peón que está en la casilla séptima y llega a la casilla octava, necesariamente tiene que convertirse en dama, caballo, alfil o torre. Si no, es una jugada que se llama una jugada ilegal. Si yo coloco mi peón en la octava casilla y lo dejo como peón, eso es una jugada ilegal. Y yo con dos jugadas ilegales pierdo la partida, así vaya ganando. ¿Sí? Entonces son reglas que están establecidas por la federación y el peón que llega a la octava casilla necesariamente deja de ser peón y se convierte en dama, caballo, alfil o torre. ¿Sí, Mauricio? Sin importar el color, blanco o negro. No, si él llega aquí, naturalmente aquí se va a convertir en un alfil. Si yo lo transformo aquí en alfil, pues tendrá un alfil que va a correr por las casillas negras, ¿no? Si mi peón llega aquí y lo quiero convertir en alfil, pues sería un alfil que va por las casillas blancas. Pero no puedo dejar aquí un peón, porque es un error. Es una jugada inválida. ¿Sí? Perfecto, amigo Enrique. Perfecto. Entonces, muy bien. Ya hemos visto Y lo que es... entonces puede llegar a, digamos, llega al extremo de las fichas blancas, se puede decir. Sí, acá. Entonces, Sí. él lo coloca, también se cambia. Vea este peoncito lo que hace, vea. Yo estoy avanzándolo. Cuando yo voy a llegar a la octava, él me dice en qué se va a transformar. Dice, el peón coronó. Su peón alcanzó el límite del tablero. Esto significa que tiene que promocionarlo a una pieza superior. Seleccione la pieza que usted desee. Dama, caballo, torre o alfil. Entonces yo le digo, dama. Listo. Y ahora sí, mi dama se puede comer esa estrella. ¿Sí? Este peoncito va avanzando. Y como este peón llegó aquí, yo no puedo dejar el peón ahí. Él inmediatamente me va a decir, ese peón se tiene que transformar en algo. Entonces yo le digo, lo quiero transformar en un alfil, en un caballo, por ejemplo. Entonces dice, bueno, entonces cómase esas estrellitas. A mi caballo. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, el peón que llega a la octava casilla se tiene que transformar en una pieza superior, sea dama, torre, caballo o alfil. Hasta ahí, digamos, hemos mirado lo que es el tablero y lo que es la importancia de cada una de las piezas y cómo se mueven las piezas dentro del tablero, ¿cierto? Es muy importante saber que el ajedrez, como les decía, a pesar de que la dama vale 9 puntos, y que las torres valen 5 puntos cada una, que los caballos valen 3 puntos, que los alfiles valen 3 puntos cada uno, ¿cierto? Y que los peones valen 1 punto. Eso no quiere decir que por yo tener 20 puntos y mi rival tener 15 puntos, yo ya le gané. Él me puede decir, no, usted puede tener 20 puntos en el tablero y yo tengo apenas 12, pero mis piezas están mejor ubicadas para atacar a su rey. Entonces, en ese momento, el que tiene 12 puntos puede ganar la partida y yo con 20 puntos pierdo la partida, ¿sí? Porque depende de la ubicación de las piezas. Por ejemplo, mi rival tiene un caballo, pero el caballo lo tiene aquí. Ese caballito solamente puede saltar a 3 cuadros.
pero mi caballo yo lo tengo aquí, puede saltar a 8 cuadros. En ese caso, mi caballo es mucho más importante que el caballo de mi rival, ¿cierto? Porque yo tengo 8 posibilidades de movimiento, mientras él tiene únicamente 3 posibilidades de movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa pieza de él está siendo subutilizada, ¿cierto? A pesar que la tiene dentro del tablero, ¿cierto? Entonces eso ocurre muchas veces dentro de una partida de ajedrez. El que gana no es el que más puntos tenga en el sino el que tenga mejor ubicadas sus piezas. ¿Eso lo comprenden bien, Arianita, Natica y Mauricio? Perfecto, no hay ningún problema. Sí, tío. Perfecto, perfecto. Solo me, Entonces, solo me queda la duda, amigo Manrique, si yo tengo mis 2 caballos, ¿puedo coronar un tercer caballo? si yo tengo mis 2 caballos, puedo coronar mis 2. Hay partidas donde uno tiene 9 reinas, ¿cierto? ¿Eso se da dónde? Se da en partidas de aficionados, generalmente cuando están jugando niños que apenas están aprendiendo a jugar. Ellos son felices coronando, ¿cierto? Y entonces ellos coronan los 8 peones, los coronan como damas. Y tienen la dama que tenían, más los 8 peones, tienen 9 damas dentro del tablero, ¿sí? Pero pues eso es totalmente innecesario, es decir, eso en una partida, digamos una partida seria, de gente que tenga un nivel de juego, un nivel de juego relativamente no tan bajo, pues nunca se da, ¿no? Uno máximo tiene a veces hasta 2 damas en el tablero, máximo, ¿sí? Pero la reglamentación no exige que uno podría tener los 2 caballos más 8 peones convertidos en caballos, podría tener 10 caballos dentro del tablero, ¿sí? Pero eso, pues, se podría dar, pero en caso, sí, únicamente entre niveles muy principiantes, ¿sí? Perfecto, mi amigo Mauricio. Sí, señor, listo. Perfecto, sí. Pero sí podría, claro. Sobre todo los niños, como le digo yo les digo, no, es que el objetivo del juego no es coronar damas. El objetivo del juego es darle mate al enemigo. Es decir, que si usted cuando tenga una sola dama ya le puede dar mate, dele mate. Y vaya y a matearlo. No empieza a pensar en coronar un poco de peones como damas porque puede correr el riesgo de que al rey contrario lo ahogue, ¿cierto? Y entonces significa que una partida que usted tenga ganada queda convertida en tablas, que eso es lo que Mauricio me preguntaba hace rato. Una partida de ajedrez puede haber ganador, perdedor o empate. Usted puede ganarla, perderla o empatarla. ¿Cuándo usted gana una partida? Cuando usted le da jaque mate al rey enemigo. Usted ganó la partida. ¿Cuándo pierde una partida? Cuando a usted le dan jaque mate a su rey. Es decir, su reino lo están amenazando y no tiene posibilidades de movimiento. Entonces le dieron jaque mate, perdió la partida. O cuando queda la partida empatada. Cuando ocurren 2 situaciones. Cuando usted con el material que tenga no puede darle mate al contrario. Por ejemplo, al final de la partida usted quedó con una torre, con un rey y un alfil. Y su enemigo quedó con un rey y un caballo. Con rey y caballo no se puede dar mate. Con rey y alfil tampoco se puede dar mate. Entonces quiere decir que la partida queda empatada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay material suficiente para poder dar mate. Por ejemplo, para uno poder dar mate necesita o una dama, o una torre, o 2 alfiles, o una torre y un alfil, o una torre y un caballo, ¿cierto? Pero nunca puede dar mate, digamos, con el rey y un caballo. No le puede dar mate al enemigo. No hay cómo arrinconarlo, no hay cómo evitar que él tenga para dónde moverse. Entonces, esas partidas quedan en tablas, eso se llama empate o tablas. Cuando yo no tengo cómo darle mate al enemigo, es una posibilidad, una alternativa. Otra alternativa que la partida quede en tablas. Cuando yo estoy jugando con mi oponente y veo que yo repito la misma jugada, es decir, yo hice la misma jugada 3 veces consecutivas y mi rival hizo la misma jugada 3 veces consecutivas. Es decir, hicimos exactamente los mismos movimientos durante 3 secuencias de jugada. Entonces la partida es tablas, ¿sí? La partida queda en tablas. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de progresar. Es decir, yo no quiero aflojar mi posición, ni mi enemigo quiere aflojar su posición. Entonces él dice, si yo muevo mi rey a este punto, pierdo. Entonces no lo voy a mover para allá.
y yo digo, si yo no llego a esa posición del rey de él, yo no tengo cómo ganarle. Entonces empezamos es ahí a dar vueltas. Entonces la reglamentación dice, no, como usted no avanza y el otro tampoco puede avanzar, entonces esa partida queda entablada, ¿cierto? Esa es la segunda forma como quedan tablas. La tercera forma como quedan tablas es que sea de mutuo acuerdo. Por ejemplo, que yo vea una partida y yo digo, no, estamos hermanos y ni usted avanza ni yo avanzo, entonces pongámonos de acuerdo y quedemos empatados. Entonces uno dice, listo, quedamos empatados, ¿cierto? Esa es otra posibilidad. La cuarta posibilidad de quedar en tablas es cuando yo me toca el turno de jugar con mi rey y yo no tengo dónde moverlo. Es decir, me toca jugar, pero no tengo dónde jugar. No puedo jugar mi rey en ninguna parte porque en todas queda amenazado. Y no tengo ninguna otra pieza para poder jugar. No tengo ni peones, ni caballos, ni alfiles. No tengo ninguna otra pieza. Tengo mi rey y no tengo dónde moverlo. Y no me están pidiendo jaque. Entonces eso significa rey ahogado. Y significa que la partida también queda en tablas. Eso, Arianita y Natica, ¿lo entendieron? ¿Y Mauricio? Perfecto. Sí, tío, correcto. Perfecto. Sí, Entonces no se señor. lo olvide. Uno tiene que tener el juego del ajedrez consiste en darle mate al contrario, ¿cierto? Si yo no puedo darle mate, pues yo no puedo ganar la partida, porque dicen, no, yo no puedo darle mate. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en un momento determinado de la partida, llegamos al final de la partida y yo quedé con rey y torre, y mi enemigo quedó con rey? Yo tengo que tener la secuencia, la técnica para poder arrinconarlo y ganarle, es decir, darle jaque mate con mi torre y mi rey. Pero si yo no puedo darle jaque mate porque yo no tengo la técnica, no conozco cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente yo puedo durar ahí todo el día jugando y nunca le voy a dar mate porque yo no sé cómo dar mate. Entonces, la Federación de Ajedrez tiene estipulado que si usted durante 50 jugadas no le puede dar mate al rey, cuando usted esté solo con el rey, ¿cierto? Y el enemigo tenga rey y otra pieza, o rey y dos piezas más, o rey y tres piezas más, pero durante 50 jugadas no es capaz de darle jaque mate, la partida queda en tablas, porque él no tiene la técnica para poder dar jaque mate. Entonces dice, no, no pueden durar 2 días jugando a ver si de pronto lo puede matar algún día. No, tiene 50 jugadas para hacerlo, y si no, la partida queda a tablas. ¿Sí? ¿Eso me lo comprenden perfectamente? Perfecto. Muy bien. Sí, Muy bien, señor. Nática. Ahora vamos a ¿Hay mirar algo alguna muy palabra importante. diferente que con la que se diga tablas o no? Solamente es tablas. Señor. ¿Hay alguna otra palabra que identifique el término tablas? Chao, Mariano. Despídete, vea, mi amigo Mariano se va a despedir. Chao. Chao, Chao, Mariano. Mariano. Se fue el hombre Chao, Mariano. Chao, Mariano. Mariano. Que te vaya bien. Ah, bueno, no. O sea, uno Chao, dice Mariano, simplemente, chao. chao, se fue el hombre Mariano. Se llama tablas o se llama, no, pues en inglés dicen draw, tablas. ¿Sí? Pero no, la palabra es tablas. ¿Sí? Entonces, el ajedrez es un juego digamos, de amistoso, ¿cierto? Difícilmente se ven peleas dentro de una partida de ajedrez, aunque no deja de haber. Y no deja de haber también trampas dentro del ajedrez. O sea, lastimosamente, pues los seres humanos estamos en esa condición, ¿cierto? Una partida en un Pero campeonato, ¿qué puntaje tiene el empate, la pérdida y las tablas? siempre está estipulado por la federación que el triunfo da 1 punto, el empate da medio punto y la derrota da 0 puntos. Ok, gracias. ¿Sí? O sea, 1 punto al que gana, medio punto cuando empatan y 0 puntos cuando usted pierde la partida. Entonces, a raíz de la pandemia, ¿cierto? A raíz de la pandemia, pues naturalmente no se pueden efectuar, como tiene que haber distanciamiento social, no puede haber torneos de ajedrez frente a frente, ¿cierto? Entonces, normalmente pues todos los torneos se hacen acá en el país y en el mundo entero se hacen torneos de ajedrez constantemente. Pero a raíz de la pandemia, entonces hay muchas plataformas que existen desde hace mucho tiempo que permiten jugar ajedrez y una de esas es la que vamos a ver en este momento. Entonces, frente al ajedrez tendría que decirle, digamos, importante decirles 2 cosas.
En este momento el campeón mundial de ajedrez es un noruego que se llama Magnus Carlsen, ¿sí? Magnus Carlsen es el campeón mundial de ajedrez que tiene en este momento algo que se llama ELO. ¿ELO qué es? ELO es la clasificación que tienen los jugadores de ajedrez a nivel mundial. Y uno cuando adquiere un ELO, cuando juega un torneo oficial en un país. Por ejemplo, si yo juego un torneo oficial aquí en Colombia, a mí me dicen, Jaime, usted tiene un ELO de tanto, ¿cierto? Entonces, eso es como el ranking que tiene el jugador de ajedrez, un puntaje que tiene el jugador de ajedrez. El campeón mundial tiene 2.853 puntos. Es un noruego que se llama Magnus Carlsen. El jugador colombiano que más puntos tiene 1.530 puntos, ¿cierto? Está a 300 puntos del campeón mundial. Uno dice, pero eso no es mucho. 300 puntos es una diferencia abismal, ¿sí? Abismal es abismal, es decir, eso es por decir algo, es como si el campeón mundial hiciera 30 goles en un torneo y el campeón de nosotros hiciera dos golecitos en un torneo. Más o menos esa es la proporción, ¿sí? Es decir, Pero esos 2.300 puntos corresponden a 2.300 partidas ganadas o algo no, así. no. Eso es un señor que era de apellido Elo, precisamente en el año 1960, un húngaro. Él se inventó ese sistema de estadísticas, que es con base en los torneos que jueguen en las diferentes partes del mundo. Dice, por ejemplo, un torneo en Estados Unidos, por decir algo, le da 30 puntos al primero, le da 20 puntos al segundo cuando ganan el torneo. No los puntos que hagan las partidas, sino simplemente el torneo ese da 30 puntos de Elo. Por ejemplo, algo similar ocurre en el mundo del tenis, ¿no? Cuando ganan un Grand Slam, los jugadores ganan 2.000 puntos del ranking ATP. Cuando ganan un torneo en Colombia, ¿sí? Ganan 100 puntos de ATP, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Grand Slam está pagando, por ejemplo, está pagando $2,500,000 al ganador. El torneo de Colombia está pagando 50 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de importancia del torneo, pues también radica la cantidad de puntos que otorgan. Entonces, en el ajedrez es exactamente lo mismo. Y Un torneo que se juega entonces también depende de los puntos de donde estés compitiendo. de donde esté compitiendo. Por ejemplo, un torneo aquí en Colombia da determinado número de puntos, pero un torneo en Estados Unidos, por ejemplo, un torneo local en Colombia, juegan solo departamentos de Colombia. Dicen, no, ese torneo da 80 puntos de elo al ganador. Mientras que un torneo en Estados Unidos, donde están jugando jugadores de todo el mundo, pues ese da 200 puntos de elo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre un torneo, la importancia del torneo como tal, ¿sí? Es como si uno dijera, por ejemplo, el colombiano ganó una etapa, pero la ganó en la Vuelta a Chile. Dice uno, chévere, ganó en la Vuelta a Chile, pero cuando uno dice, el colombiano ganó la etapa en la Vuelta a Francia, dice uno, uy, no, claro, es que la Vuelta a Francia ya es otro cuento, ¿cierto? Es mucho más importante. Igual pasa en el ajedrez, ¿sí? Entonces, el campeón mundial de ajedrez tiene 2.853 puntos, el colombiano mejor rankeado tiene 2.512 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que entre ese rango de 2.500, de 2.800 a 2.500, hay más de 500 o 300 jugadores. ¿Eso qué les quiero decir? Que el colombiano que mejor juega ajedrez no está entre los mejores 150 del mundo. No alcanza a estar, ¿sí? No hay ningún colombiano entre los mejores 150 jugadores del mundo, ¿sí? Porque el ajedrez es un deporte demasiado importante, digamos, en países como Rusia, como Hungría, como Estados Unidos, como, sí, a nivel latinoamericano, el país donde más se Profe, juega y ajedrez también, es tío, y también es Cuba. muy competitivo. Entonces las personas les gusta mucho. Es supremamente competitivo, entonces las personas, la élite del ajedrez, digamos, los 20, 30 mejores jugadores del mundo, pues eso es muy difícil bajarlos de allí, ¿cierto? Es muy difícil, entonces es muy difícil, es muy complicado que, digamos, un colombiano pueda llegar a campeón mundial de ajedrez. En este momento es prácticamente imposible, ¿cierto? Tío Pero, Jaime, ¿y se pueden Profe, bajar entre ellos? sí, claro, se bajan entre ellos. profe, El una preguntita. señor, Profe, ¿y usted está rankeado? ¿Y usted cuánto tiene? tengo Y está rankeado. 1.630 puntos. Ah, Y pero es, 1.630. o también se pueden decir elos. Elo. 1.600 puntos de Elo, dice uno.
Ah, ok. Dice uno, yo tengo 1600 puntos de Elo, entonces uno dice, va a jugar contra una persona que tenga 2500 puntos de Elo, 2600 puntos de Elo, entonces dice uno, uy, no, va a jugar contra una persona que juega bastante, ¿no? Amigo Juega Manrique, mucho. pero con ese puntaje usted está es bien. Profe, o sea que usted está a 1200 del campeón del mundo. A 1300, 1600 a Ah, 2800, a 1300, ¿sí? ah. Eso tendría que completar con los 1000 puntos del de La vida es bella de Josué. Sí. ¿Te acuerdas? Pero lo que tenemos es profe entonces. 1000 y punti. No, esto es bien complejo. Entonces, les decía, lo que tiene que ver con ajedrez a nivel mundial, nosotros los latinoamericanos en general estamos muy por debajo. Y los colombianos estamos muy por debajo del nivel de América Latina. Es decir, nosotros tenemos, Argentina tiene muy buenos jugadores que nos superan. México tiene jugadores que nos superan. Cuba tiene jugadores que nos superan, ¿sí? Nosotros estamos a nivel, digamos, de Perú, Ecuador, Bolivia, ¿sí? Chile incluso nos supera también. Chile tiene muy buen nivel de ajedrez, ¿sí? Entonces, a pesar que tenemos muy buenos jugadores, en este momento el ajedrez como tal da unos títulos, ¿cierto? Los títulos que da el ajedrez a medida que usted va mejorando su nivel de juego son maestro FIDE, ¿sí? Que se logra cuando uno llega a 2300 puntos de Elo. Maestro internacional cuando llega a 2400 puntos de Elo. Y gran maestro, que es el ranking máximo que tienen los jugadores de ajedrez cuando usted llega a 2500 puntos de Elo, ¿sí? Colombia tiene en este momento 8 grandes maestros. 8 grandes maestros. Llegar a gran maestro, pues es una cosa supremamente importante para los jugadores de ajedrez, pero es supremamente difícil, ¿no? Llegar a ese nivel, ¿sí? Pero tenemos 8 grandes maestros. Y dentro de esos 8 grandes maestros, tenemos un muchacho bogotano que se llama Joshua Ruiz. Él fue gran maestro a los 21 años, es decir, ha sido el colombiano más joven en obtener el título de gran maestro, ¿sí? En este momento él tiene 22 años, ¿sí? Y está compitiendo, es uno de los mejores jugadores del país. En este momento es el segundo mejor jugador del país. Y el niño viene jugando ajedrez desde los 4 años, ¿Y ¿sí? los ajedrecistas se inactivan? Por ejemplo, yo sé que la campeona colombiana era Isulina Majul, Sí, sí. pero ella ya está inactiva, ¿o cómo es ese mundo Y profesional? claro, si durante 2 años no compiten en un torneo oficial, pues desaparecen del ranking. Ok. Sí, no, Eso es no como, volvieron a competir. Es decir, como no volvieron a competir, entonces desaparecen de ese ranking, del Entonces ranking. tienen que estar muy activos. Tienen que estar muy activos porque el ajedrez, es decir, los jugadores de ajedrez importantes viven del ajedrez, es decir, su profesión es ser jugadores de ajedrez, ¿sí? Ellos son pagados por las federaciones de los países para que vivan jugando ajedrez, naturalmente. Digamos, como Lionel Messi. Lionel Messi es un jugador de fútbol y él vive de jugar fútbol. Los jugadores de ajedrez de élite viven de jugar ajedrez, ellos viven de torneo en torneo. Un torneo en Estados Unidos, un torneo en Japón, un torneo en la China, un torneo en Rusia, ¿cierto? Entonces ellos viven de eso, esa es su actividad laboral, jugar ajedrez, ¿cierto? Pero pues acá en el país es bien complejo digamos, los grandes maestros sí viven del ajedrez, los 8 grandes maestros que les digo, pues ellos tienen contratos con las gobernaciones, con las alcaldías y las federaciones les pagan un sueldo, pero pues eso no es digamos, lo más usual acá en un país como el nuestro, ¿no? Que vivamos de jugar ajedrez. Ok, En el, gracias. en el extranjero naturalmente apoyan más y entonces hay muchos campeonatos a nivel universitario, ¿cierto? Aunque acá en el país también. Acá en el país a los jugadores buenos de ajedrez los becan las universidades, por ejemplo, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, ¿cierto? Cuando ven que el nivel del jugador es bastante alto, lo becan para que estudien en esa universidad y les pagan, naturalmente les pagan la carrera y les dan incluso dinero para que se sostengan, ¿cierto? Pero pues tienen que ser un nivel de ajedrez supremamente importante. Eso tiene que ver con el ajedrez como tal. Ahora viene una incógnita. ¿Qué pasa con el ajedrez femenino? Dentro del ajedrez
nunca una mujer ha quedado campeona mundial de ajedrez de las dos categorías. Hay mujeres que, hay mujeres que han quedado campeonas mundiales de ajedrez femenino, ¿cierto? Pero, digamos, un torneo donde jueguen hombres y mujeres, nunca una mujer ha quedado campeona mundial. Muchas mujeres le han ganado a grandes maestros hombres, ¿sí? Pero nunca, digamos que diga, el número uno del mundo en ajedrez es una mujer, digamos, revuelta con, incluyendo hombres y mujeres. Hasta ahora no se ha dado. La mujer que más alto ha llegado en el ajedrez a nivel mundial es una niña de apellido Polgar, que se llama Judy Polgar, ¿cierto? Ella llegó a estar de décima a nivel mundial revuelta con hombres. Es decir, ella fue la décima jugadora de ajedrez a nivel mundial combinada entre hombres y mujeres, ¿sí? Y eso es una historia que le contaba incluso a mi prima Natica, a mi sobrina Natica, que es muy interesante porque un señor en Hungría que se llama Laszlo Polgar, cuando nacieron las hijas, tuvieron 3 niñas. Ellos nunca mandaron a las niñas al colegio. Él y la esposa les dieron las clases en la casa. Y desde que las niñas tenían 3 años, les enseñaron a jugar ajedrez. Y las niñas jugaban ajedrez más o menos entre 6 a 8 horas diarias, desde que tenían 4 o 5 añitos, ¿sí? Y esas niñas, las 3 son grandes campeonas de ajedrez. Las 3 son grandes maestras de ajedrez. Y una de ellas está en este momento como de 14 a nivel mundial y llegó a estar de décima a nivel mundial y sí le ha ganado partidas al campeón mundial de ajedrez masculino. Le ha ganado partidas, pero no el título, ¿sí? Es decir, han competido en torneos y le han ganado. Las mujeres le han ganado a él. Las 2 hermanas Polgar le han ganado a Magnus Carlsen, pero digamos, han jugado 5 veces y le han ganado una vez y él les ha ganado 4, ¿sí? Entonces, eso a manera de información. Y aquí en el país hay mujeres que juegan muy bien ajedrez, pero están bastante lejos del nivel de los hombres, ¿sí? Es decir, siempre el mejor jugador de ajedrez hombre le gana fácil a la mejor jugadora de ajedrez mujer, ¿sí? Porque lastimosamente las mujeres digamos, inician con mucho ímpetu la carrera ajedrecística, pero ya ahí viene la cuestión del matrimonio, los hijos, la casa, el trabajo, y entonces es bastante difícil que digamos, puedan seguir participando en torneos y ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que el ajedrez femenino acá en el país, pues no es un nivel competitivo tan alto como el ajedrez femenino en otros países. ¿Sí? Y Jaime, una pregunta. Señora. El puntaje, tú decías que hay un puntaje máximo para los campeones mundiales, ¿verdad? Sí, señora. ¿Para las mujeres es el mismo puntaje que los hombres o es diferente? Es diferente, o sea, mientras un hombre se hace gran maestro con 2.500 puntos de Elo, una mujer se hace gran maestra con 2.300 puntos de Elo, 200 puntos menos, ¿sí? O sea, con un hombre para llegar a gran maestro necesita 2.500 puntos de Elo. Una mujer para llegar a gran maestra necesita 2.300 puntos de Elo, es decir, hay 200 puntos de diferencia. Más, digamos, desde ese punto de vista es más fácil que una mujer llegase a ser gran maestra que un hombre. ¿Sí? ¿Me comprendes? Sí, señor. Perfecto. Pero eso no quiere decir que las mujeres no tengan la misma capacidad que los hombres para jugar ajedrez. Es decir, es la misma capacidad y estas niñas probaron que ellas están hechas para poderle ganar, incluso le han ganado partidas al campeón mundial, hombre. Pero es una historia de muchísimo, por internet hay un video que se llama Judy Polgar, se llama Susan Polgar, Mente Brillante. Y en ese explica perfectamente cómo es el proceso para que una mujer pueda llegar a gran maestra. Es decir, es mucha dedicación, ¿no? Es muy interesante que ojalá pudieran ver ese video porque habla sobre el funcionamiento del cerebro y qué pasa en el cerebro de una persona cuando está jugando ajedrez. Es de verdad, es muy interesante ese ¿Cómo se llama? documental. Se llama Susan ¿Sí? Polgar, Mente Brillante. Es un programa de National Geographic.
Pero está Ah, viendo sí, también sí, lo he como moda. escuchado. Sí, entonces, vea, se lo voy a colocar aquí un segundito. Ah, no, pero yo también. Pero bueno. Ah, sí, pero podría decir. Amigo Manrique, ¿a qué se verá que hubo muchos campeones rusos, como Karpov, Kasparov, pero ahora no? Ah, no, sí, ahora sí tiene un buen nivel. Incluso el que le estuvo peleando a Karchen hace 4 años fue un ruso que casi le gana, ¿sí? Sí. Casi le gana, pero, sí. No, eso es una cosa. No, eso no. Habla de lo mismo, pero no es ese. Ah, ya, entonces, los rusos, como